Función y igual menos ax cuadrado, con a mayor que 0. Esto podemos escribirlo también como función y igual a x cuadrado, indicando que a va a ser menor que 0. En ambos casos estamos diciendo que el coeficiente de x cuadrado es un número negativo. Veamos el problema inicial. A partir de la gráfica de y igual x cuadrado, realiza lo siguiente. Literal A, completa la tabla y grafica la función y igual menos x cuadrado, en el mismo plano que y igual x cuadrado, completando la tabla. Si nos fijamos, en este caso solamente tenemos que multiplicar el x cuadrado por menos 1 o agregarle el menos. Menos 4, menos 1, solamente en el 0, ¿verdad? Que no vamos a poner menos 0, sino que es 0. Y ya tenemos nuestra tabla. Si hacemos la gráfica, nos quedaría el primer punto, menos 3, menos 9. Menos 3 en X, menos 9 en Y. Tenemos el primer punto. El siguiente es menos 2, menos 4. Menos 2 en X, bajamos 4 en Y. Menos 1, menos 1. Menos 1 en X, menos 1 en Y. 0, 0 en el origen. Y comenzamos a reflejar. 1, menos 1. 2, menos 4. 3, menos 9. Ahora hacemos la curva. Tenemos la rama izquierda. Y la rama derecha. Con eso tenemos el literal A. Literal B dice, ¿cuál es la similitud y cuál es la diferencia? Similitud ya lo hemos dicho. El origen, las dos pasan por el origen. Tenemos que el eje de simetría es el eje Y para ambas gráficas. Diferencias, ¿qué podemos mencionar como una diferencia? Tenemos el caso de que difieren en todos los puntos, a excepción del origen, ¿verdad? Que es el único punto en común. Tenemos que la gráfica x cuadrado está extendiéndose hacia arriba. Por el contrario, la gráfica menos x cuadrado está extendiéndose hacia abajo. En el caso del literal C, compara el valor de y para ambas funciones cuando x es igual a menos 3 y cuando x es igual a 2. ¿Qué es lo que ocurre? Veamos nuestra gráfica. Tenemos el valor de x igual menos 3. Se encuentra acá para una gráfica y aquí para la segunda. Observe que este es el valor de x igual menos 3. ¿Qué es lo que ocurre? Pues resulta que las y son números opuestos. Tenemos que para x cuadrado, la y es 9. Para menos x cuadrado, la y es menos 9. Veamos si eso también ocurre con x igual 2. Tenemos que la y es 4. Y para menos x cuadrado, y es menos 4. Es decir, son números opuestos. Motivo por el cual van en sentido contrario las gráficas. Una va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Veamos las respuestas en el texto.
Tenemos nuestra tabla, está completa como la hemos hecho nosotros. Las similitudes que pasan por el origen, que ambas son parábolas, y su eje de simetría que es Y, ya lo mencionamos. Diferencias, todos los puntos distintos del origen son diferentes, y en esta ocasión menos x cuadrado está debajo del eje x, es decir, se abren en sentidos contrarios. Literal C tenemos que, si observamos la tabla y la gráfica, los valores de Y son opuestos. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que si Y es un número mayor que 0, es un número positivo, entonces para elaborar la gráfica de menos ax cuadrado se multiplica por menos 1 todos los valores de y igual a x cuadrado. La función y igual menos ax cuadrado es una reflexión con respecto al eje x, es decir, que se está reflejando respecto al eje x de la función y igual a x cuadrado. En este caso se dice que la parábola de y igual menos a x cuadrado se abre hacia abajo. Entonces tenemos que es y tiene la misma forma la gráfica de y igual menos ax cuadrado que la gráfica de y igual a x cuadrado. La diferencia es hacia dónde se abren. La positiva o con el coeficiente positivo se abre hacia arriba y la que tiene el coeficiente negativo se abre hacia abajo, pero tienen exactamente la misma forma. Es como que nosotros bajáramos la gráfica que está arriba alrededor del punto origen. La vamos a bajar reflejándola con respecto a x y se va a colocar en la parte de abajo del eje x. Nos va a quedar exactamente con la misma forma. En el caso de los coeficientes que sean negativos, también cumplen la misma condición de la compresión o la dilatación que habíamos mencionado antes, que cuando el coeficiente es mayor que 1, se dilata de manera vertical. En este caso también se va a dilatar de manera vertical, solo que la dilatación va a ser hacia abajo. Se va a cerrar un poco más hacia abajo. Cuando el coeficiente sea menor, podemos decir que menos 1, o mayor en valor absoluto que 1. Y cuando el coeficiente, siendo negativo, esté entre 0 y menos 1, vamos a tener que la gráfica se va a comprimir de manera vertical, es decir, se va a ir abriendo. Las características de las gráficas positivas que habíamos estado viendo para funciones y igual con coeficientes positivos también se cumplen cuando el coeficiente sea negativo. La única diferencia es que se van a encontrar en la parte de abajo del eje X, pero de ahí la compresión y la dilatación vertical también se verifica. Tenemos que los ejercicios que se le proponen son graficar dos funciones y compararlas con las correspondientes funciones con coeficientes positivos. Vamos a ver cuando realicemos las gráficas, podemos graficarlas en el mismo plano, las cuatro, para que nosotros observemos cómo comparten similitudes cuando los coeficientes tienen el mismo valor absoluto, porque el valor absoluto de menos 2 y de 2 es el mismo, solamente vamos a tener que una gráfica está hacia arriba, la otra hacia abajo, pero las características en su forma son iguales.